Bienvenidos a todos a esta clase sobre la introducción a la inmunopatología que tengo el placer de dar. Este sería mi tercer año consecutivo dando clases para la cátedra de inmunología con muchísimo cariño. Ya que estoy graduando de la Escuela Vargas del año 2020, fui preparador ad honorem de la cátedra de inmunología del 2016 al 2018. Después también participé en el premio Jacinto Convit con la doctora Diana Ortiz, queridísima profesora de la cátedra. Después de graduarme y de trabajar con la doctora Diana, vino un laboratorio aquí en Boston, los Estados Unidos. Trabajé como postdoctoral research fellow en un laboratorio de la Escuela de Medicina de Harvard, el Hospital Brigham and Women's, enfermedades intersticiales del pulmón. Y desde el 2024 soy residente en medicina interna en el Jefferson Einstein Philadelphia Hospital, desde donde estoy dando la clase. También me encuentro todavía haciendo investigación, pero de manera clínica por ahora. Entonces, sé que vamos a tener un tiempo de manera virtual para reunirnos pronto y poder contestar cualquier pregunta que tengan de esta clase grabada. Entonces, este es más o menos el esquema que vamos a llevar. Vamos a hablar un poquito de todo, pero en general vamos a terminar con una breve introducción a todas las hipersensibilidades, con la clasificación clásica de Gellig-Coombs. De la inmunología a la inmunopatología, o como yo lo llamo también, de la salud a la enfermedad. Esta definición me gusta mucho, en la cual las respuestas, la inmunopatología es las respuestas inmunitarias asociadas a enfermedades, en las cuales la propia respuesta no sucede de manera correcta y genera una enfermedad per se. No es que estamos siendo atacados por algo exógeno, sino que simplemente está funcionando de manera incorrecta. Aquí podemos ver como cuando lo que nosotros llamamos homeostasis o mantener la normalidad requiere mucha actividad. Aquí podemos ver cómo diferentes células actúan todo el tiempo para mantener lo que nosotros conocemos como un microambiente normal. Y es igual de importante cuando ese microambiente se ve retado porque algo exógeno está ingresando al cuerpo, lograr resolver el problema y de igual manera después reducir la inflamación y volver a la homeostasis o a la normalidad. Cuando algo de ese sistema no está respondiendo de manera correcta, vamos a llegar a lo que se llama la inmunopatología. Entonces, el enfoque general va a ser que las inmunodeficiencias primarias son en su mayoría genéticas. Son problemas con los cuales las personas nacen. En cambio, las secundarias son adquiridos en el tiempo. El ejemplo más clásico es una infección por el virus del VIH, por ejemplo, en la cual hay una reducción de los linfocitos TCD4. Las inmunodeficiencias primarias son mayoritariamente culpa de un solo gen que está alterado. Su prevalencia depende muchísimo porque en general es 1 en 500, pero vamos a ver que las que son más las que son más severas son menos frecuentes y las que son menos severas son más frecuentes. Entonces en general llegan a 1 en 500, pero unas son 1 en 200.000, mientras que otras pueden ser una cada 300 o 200 personas. Son diferentes tipos de manifestaciones dependiendo de la rama inmunitaria afectada, como también vamos a hablar bastante, y en general son de aparición temprana. Normalmente las que son más severas son más temprano y las que son menos severas menos temprano. Estamos hablando que la mayoría de estos pacientes van a ser pediátricos. A mí me encanta siempre empezar esta clase con los 10 signos de inmunodeficiencia primaria desarrollado por la Fundación Jeffrey Model, en la cual ver dos o más de estas manifestaciones nos deberían hacer pensar en iniciar de repente una investigación para posible inmunodeficiencia primaria, como tener 4 infecciones de oído en un año, 2 infecciones sinusales en un año, pacientes que no tienen buena respuesta a los antibióticos orales, más de una neumonía en un año, problemas con el peso o con el desarrollo de los niños. En general, infecciones muy severas o infecciones atípicas para personas que son sanas, como por ejemplo tener hongo. Lo que me pareció muy interesante es que aquí les dejé un paper sobre que también estos signos son para posibles inmunodeficiencias secundarias. Entonces, lo que les quiero dejar con esto, que también lo vamos a volver a tocar al final y va a tener mucho más significado, es que si ven estos signos
No importa si es primaria, secundaria, o que tenga que pensar ahorita mismo en cuál enfermedad per se es, pero saber que algo no está bien. En general, cuando hay problemas con las ramas inmunitarias, vamos a ver diferentes problemas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, pueden estar más susceptibles a infecciones, cáncer, alergias, etcétera. Cuando el sistema inmunitario no está funcionando de manera correcta, muchísimas cosas pueden suceder em, con nosotros. Ahora vamos a hablar de manera específica qué sucede cuando cada una de las ramas que espero ya hayan tocado en otras clases se ve afectada. Por ejemplo, los anticuerpos, como bien saben ustedes ya, son los encargados, por ejemplo, de atacar los patógenos extracelulares, en su gran mayoría bacterias, y dependiendo, puede ser en las mucosas, puede ser en la sangre. Entonces, en general, cuando no hay anticuerpos, nosotros vamos a estar predispuestos a bacterias extracelulares y también encapsuladas, como pueden ser el estreptococo, neumococo, bacteria, el Haemophilus influenzae. O cuando tenemos déficit de IgA, enterovirus giardia mucosa. Cuando tenemos problemas con la inmunidad mediada por células, como son los linfocitos TCD8, TCD4, vamos a tener problemas con bacterias intracelulares, organismos intracelulares, como también puede ser virus y hongos. Entonces vamos a estar predispuestos a esos microorganismos. Cuando falla el complemento, vamos a tener problemas con las bacterias que normalmente se ocupa el complemento. En este caso, el estreptococo, neumococo y Neisseria. Y los fagocitos, que también son uno de los mecanismos de primera línea que tenemos para defendernos de bacterias tan comunes como los estafilococos en infecciones de piel, etc. Y cuando tenemos déficit en las células T reguladoras, que normalmente se encargan de aplacar todo lo que son las respuestas inflamatorias, estamos muy predispuestos a enfermedades autoinmunes. Como vamos a ver más adelante, también cuando tienes problemas con el complemento, fagocitos, células y anticuerpos, también puedes tener enfermedades autoinmunes. Las primeras enfermedades que vamos a tocar son las inmunodeficiencias combinadas, de las cuales hay problemas con las ramas tanto celular como humoral al mismo tiempo. Estas son las inmunodeficiencias más severas y tienden a pasar muy temprano en la vida. A mí me fascina siempre tocar el tema con esta lámina de la cual se habla mucho de lo que es la cooperación celular entre el linfocito TCD4, célula dendrítica y el linfocito B, donde cuando se pierde esto es que tenemos una inmunodeficiencia combinada, por la razón que sea, como vamos a ver ahorita. La primera es la inmunodeficiencia combinada severa, que es bastante rara, una en 40.000 a 75.000 casos. Son alteraciones recesivas. Es un desorden que aparece desde antes de nacer, un problema genético. Como vamos a ver hoy en la lámina siguiente, bastantes cosas pueden salir mal para que esto suceda, pero en general no hay producción de las células T. Un examen que fue diseñado en Wisconsin en el año 2008, que es medir T-Rex. Es básicamente, T-Rex es como una manera, es un producto de la maduración y creación de los linfocitos T. Entonces, cuando están disminuidos, es una manera indirecta de medir que los linfocitos T están bajos. Entonces, es un screening test que se está utilizando muchísimo para poder detectar los pacientes que están en riesgo de inmunodeficiencia combinada severa. Entonces, como hay un número muy bajo de linfocitos T circulantes, hay una falla en todo lo que es la respuesta tanto a linfocitos T, o sea, rama celular, y también no hay cooperación celular, por ende también un fallo de la rama humoral. Manifiesta hasta edades tan tempranas como 4 y 7 meses y son por infecciones que son totalmente atípicas como hongos y virus que son muy severas. La estrategia inicial para estos niños es el Bubble Boy, que es básicamente tratar de aislarlo todo lo posible de cualquier tipo de microorganismo que los pueda afectar, y el tratamiento final es un trasplante de médula ósea o terapia génica. Estos son todas las mutaciones genéticas que pueden haber para que esto se genere. Y aquí podemos ver que la más común es la deficiencia de adenosíndeoxaminasa, que hace que este progenitor linfoide común no se pueda volver ni progenitor de células T, B o células natural killer.
pero muchas otras cosas pueden ocurrir para que esto no se genere de alguna manera. Luego está el síndrome del linfocito desnudo, en la cual hay una falla en la expresión de moléculas de complejo mayor de compatibilidad tipo 1 o 2. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, va a depender de cuál es el complejo mayor de compatibilidad del cual no tengamos. Por ejemplo, el 2 participa mucho en la selección positiva de linfocitos TCD4 que sucede en la corteza. Y la afectación del complejo mayor de compatibilidad tipo 1 que es por una proteína común que no va a estar produciéndose de manera correcta, va a hacer que no se presenten los antígenos que son intracelulares a los linfocitos TCD8. Entonces, por ende, cuando falta uno o los dos, no va a haber también tanto un correcto funcionamiento tanto de la inmunidad celular como humoral. Entonces vamos a ver aquí un caso breve en el cual un paciente, cuando los pacientes se presentan de manera temprana, recordemos que si tenemos un niño que está teniendo una infección por hongos, virus, etcétera, nosotros no podemos asumir que obviamente puede tener una inmunodeficiencia combinada, pero no sabemos cuál va a ser el tipo y obviamente dependiendo del tipo que sea, nosotros podemos tener un tratamiento o el otro. Entonces, por ejemplo, este caso habla sobre un paciente que se presentó con signos y síntomas de inmunodeficiencia combinada severa, pero tenía valores normales de Treg. Entonces, no estaban sospechando una inmunodeficiencia combinada severa y tardó en llegar al diagnóstico de un síndrome de linfocito desnudo tipo 2. Ahora, el síndrome de Wiskett-Aldrich es cuando el gen WASP, que está implicado en el citoesqueleto de las células hematopoyéticas, se ve alterado y por ende las células no funcionan de manera correcta. Esto incluye los linfocitos T y por eso genera una inmunodeficiencia combinada. También otras células se van a ver afectadas, como también las plaquetas, y también cómo se afecta la inmunidad celular, no hay cooperación celular, y las células B también van a estar afectadas. Como van a estar las células, la red humoral afectada y los anticuerpos, van a estar expuestos a bacterias extracelulares como el Staphylococcus aureus, con Staphylococcus pneumoniae y también la Haemophilus influenzae. Van a ver conforme pasa el curso que cuando no hay linfocitos B y T y no hay buena regulación del sistema inmune, también se expone a enfermedades autoinmunes y cáncer. También pasa en esta enfermedad. Y en general estos pacientes se diagnostican con una prueba genética, ver que el gen WASP está mutado y también el tratamiento en general es un trasplante de médula ósea. Aquí podemos ver cómo los pacientes presentan con un eczema severo, que es una inflamación importante de la piel. Característicamente de estos pacientes es en mano, boca y pies. El síndrome de George es también bastante infrecuente. 1 a 3.000, 6.000 recién nacidos vivos. Es por varias lesiones en el cromosoma 22 y tampoco hay una correcta maduración de los linfocitos T. Entonces se van a afectar otras partes del cuerpo, como pueden ser las estructuras faciales, corazón, tiroides, paratiroides, aparte del timo, que es donde se crean los linfocitos T. Entonces, como no se producen los linfocitos T, volvemos a los problemas de cooperación celular. No hay buena respuesta celular ni tampoco hay buena respuesta humoral. El síndrome de hiper-IgM, necesito que aquí prestemos muchísima atención porque en general es una enfermedad que es muy importante entender, ya que se explican muchos métodos inmunológicos que hablan de una buena comprensión de todo lo que estaba ocurriendo.
Entonces, en general, también una enfermedad bastante rara, una en un millón, ligada al cromosoma X. Los defectos en su gran mayoría son porque el CD40 ligando en células T, como a su vez también puede ser el CD40 en células B o células presentadoras de antígenos, está deficiente o ausente. Entonces, como no hay cooperación celular, no va a haber un cambio de cadena pesada. Recordemos que lo primero que ocurre es la presentación del antígeno. Como vemos aquí en esta figura, en el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, se le presenta un linfocito TCD4, con el TCR reconoce el antígeno, pero después cuando este linfocito B se activa, no puede hacer el cambio de isoclase de inmunoglobulina porque el CD40 ligando no interactúa con CD40. ¿Qué pasa? Esto no solamente hace que se produzca muchísima IgM, sino también lo que genera es que no se pueda generar una cooperación celular del linfocito T per se. No se produzcan tantas citoquinas y por ende la inmunidad celular también está alterada. Entonces, estos pacientes tienen exposición tanto a bacterias extracelulares como a microorganismos intracelulares. Entonces tienen infecciones respiratorias superiores, inferiores y diarrea, falla en crecimiento. Y el estudio genético es la manera de diagnosticarlo. Idealmente también el tratamiento para ello es un trasplante de médula ósea. Esto va a ser un contraste como con cuando solamente hay un déficit de la isoclase de inmunoglobulinas, como vamos a ver más adelante. El síndrome de Job o de hiper-IgE, también bastante raro, uno en cada 1.000.000. Hay una mutación autosómica dominante en el gen STAT3 que está incluido en la producción de IL-17, 10, 22 y TGF-beta, o sea, respuestas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Entonces los pacientes tienen tanto enfermedades autoinmunes como respuestas no adecuadas a microorganismos que normalmente, por ejemplo, el linfocito TH17 se ocupa y tiene muchas infecciones por cándida. Característicamente tienen abscesos cutáneos fríos, neumonías recurrentes y enfermedades autoinmunes como puede ser el eczema. La verdadera razón por la que la IgE se eleva tanto no se sabe todavía y por qué cuando, a pesar de estar tan elevado, hay una falta de respuestas alérgicas. Eso todavía se está estudiando. Pero en general, lamentablemente para estos pacientes el trasplante de médula ósea no es tan efectivo. Ahora, las gamaglobulinemias o problemas con los anticuerpos. Estas son las 4 que vamos a tocar. La más severa o agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, uno en cada 100.000 a 200.000 casos ligado al cromosoma X, por ende, los pacientes masculinos son los que van a presentarlo de manera más frecuente. Es un defecto en la tirosinasa de Bruton donde la célula pre-BCR o pro-B-cell no madura. Vamos a ver una lámina de eso más adelante. Y no genera las inmunoglobulinas ni el receptor de BCR y no es una célula B que va a poder ser producida. Por ende, no hay células B periféricas en sangre. Entonces, no hay anticuerpos porque no hay células B. Recordemos que las células B también son presentadoras de antígenos y participan en la cooperación celular. ¿Ok? Entonces, hay una predisposición muy importante a bacterias encapsuladas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Hay también una susceptibilidad hacia enterovirus y giardia porque la IgA no va a estar siendo producida en las mucosas. Los síntomas aparecen desde muy temprana edad. Y el diagnóstico también es genético, como casi todas las inmunodeficiencias primarias. Detectar el gen que tiene está causando problemas. En general, esta enfermedad no se puede sospechar a menos que confirmemos que el paciente tiene disminución en los linfocitos B, que son marcador positivo CD19 y CD20. Y después tenemos que ver también que tenga una disminución en los anticuerpos, principalmente en la IgG y también la IgA y la IgM. Aquí podemos ver cómo en el pro-B cell es que se detiene la producción de las células. La inmunodeficiencia variable común es
muy prevalente. El problema es que no le diagnosticamos tanto. Y todo el problema cuando no diagnosticamos tanto una enfermedad es porque no la pensamos lo suficiente. Entonces, estos pacientes tienen síntomas que son dentro de todo esperados para niños, muchas otitis media, déficit en crecimiento, bronquitis, artritis, fatiga. No hay un gen aquí que nosotros podamos detectar, que digamos, porque no se ha encontrado un solo gen que cause toda la inmunodeficiencia variable común. En general, tienen su gran mayoría células B normales, sin embargo, hay centros germinales con linfocitos de memoria y células plasmáticas que pueden estar disminuidos. Hay también defectos en células TCD4. Esto habla mucho de lo compleja que es esta enfermedad, porque, por ejemplo, estos pacientes presentan muchas infecciones respiratorias superiores. También tiene complicaciones como por un déficit en la inmunidad de mucosas en las vías respiratorias, están predispuestos a bronquiectasis, también hay enfermedades intersticiales de pulmón. Y como hay también reducción o mal funcionamiento de la inmunidad de mucosas, los pacientes están expuestos a microorganismos como Giardia. También tiene muchas enfermedades autoinmunes y también cáncer, relacionados a los linfocitos, aparte. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar a pensar esta enfermedad? Primero, este problema humoral sí tiene linfocitos B, ¿ok? El problema es que no se están produciendo las inmunoglobulinas de manera correcta. Entonces, en general lo que vamos a ver, una mayor susceptibilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades granulomatosas. Normalmente se va a ver que hay algún otro familiar que también tiende a tener estas mismas manifestaciones. Hay pocas células B de memoria, hay bajo nivel de inmunoglobulinas y se puede empezar a manifestar de edades tempranas, pero también puede ser en edades tardías. Es importante demostrar que los linfocitos T están funcionando de manera correcta y no es que es un problema de bajos anticuerpos porque los linfocitos T están teniendo problemas y volvemos, no hay cooperación celular. Entonces les tengo aquí un caso de un lactante masculino de 23 meses que de los 7 meses ha tenido otitis media, conjuntivitis, otitis media, rama extracelular, conjuntivitis, probablemente virus, intracelular, rama celular, celulitis perianal, bacteria encapsulada, probablemente humoral, y diarrea atribuida a la proteína de soya, por ende, alergias. Nadie ha prestado atención todavía hasta que desarrolló una convulsión febril y es admitido al hospital. Al ingresar tiene muy bajos neutrófilos en sangre y comienzan antibióticos por la vena. Debido a que el abuelo materno tiene historia de bajas inmunoglobulinas, la familia pidió medir las mismas. Si aquí hacemos una pequeña pausa, podemos pensar cómo este niño se está presentando con muchos problemas desde edad temprana, ¿ok? Nosotros estamos viendo que lo más probable es que estamos pensando en una de las más severas, ¿verdad? Entonces, el abuelo podemos pensar que tiene, por ejemplo, una inmunodeficiencia variable común, porque primero vivió hasta bastante, es abuelo. Y eso lo que nos habla es de que probablemente al abuelo cuando lo diagnosticaron no iban a pensar que él tenía un problema tan severo porque fue diagnosticado en la adultez. Sin embargo, en este caso, encontraron que la IgG, IgA, IgE eran indetectables, o sea, tenían bajos los anticuerpos en sangre, y cuando se sigue estudiando se ve que este paciente, el niño, tenía casi ausencia completa de las células B. Y tenía una mutación en el gen BTK. Ahora, ¿qué pasó con el abuelo de 71 años? Él tenía enfermedades autoinmunes y muchas neumonías y fue diagnosticado a los 48 años. En su momento, él fue diagnosticado con inmunodeficiencia variable común y fue tratado con anticuerpos. Sin embargo, cuando se volvió a revisar el caso, también tenía una tirosinasa de Bruton. Lo que pasa es que fue, por decirlo así, un fenotipo mucho más benigno que el del niño, que lo manifestó de manera severa a los 23 meses. Ahora, también hay otra enfermedad, la cual, humoral, principalmente, la cual hay reducción en 2 o más isotipos de inmunoglobulinas, que
Aquí también hay una reducción de la IgG, IgA, IgE, pero es porque después de que ocurre la cooperación celular, hay un déficit que no permite hacer el cambio de clase. Entonces, aquí lo importante entender es que como ocurre el CD40 ligando, pero que después la misma célula B no puede hacer el cambio de clase, la cooperación celular ocurre, o sea que la rama celular no está teniendo problemas, es solo la humoral. Por ende, por ende, aquí solamente va a estar expuesto el paciente a problemas de microorganismos extracelulares, no intracelulares, porque la rama humoral está afectada, porque hay disminución en la IgG, IgA, IgE, pero hay cooperación celular, por ende, la respuesta celular está eh, conservada. Hay otra enfermedad que es muy común y también de repente tan común que no sabemos qué tan común en verdad es, porque los síntomas no son tan severos como para que sea diagnosticado tan frecuente como debería, es la deficiencia selectiva de IgA. Es bastante común que ocurra en familias que también tienen inmunodeficiencia variable común. 70% son asintomáticos. No se sabe todavía bien qué lo causa, pero en general recordemos que las células plasmáticas a partir de las células B son las que secretan la IgA y hay disminución de células B secretoras de IgA en plasma. En general estos pacientes tienen infecciones recurrentes con bronquiectasis, que recordemos que es porque ellos participan mucho en la inmunidad de mucosas, que incluye la del tracto respiratorio. Mm, Estos pacientes también tienen mayor autoinmunidad, también tienen mayor prevalencia de autoanticuerpos. Se piensa que es por menor protección de las mucosas, ya que la IgA está reducida. Tienen cáncer gástrico y linfoma de células B. Y básicamente el diagnóstico es midiendo la IgA y viendo que está disminuido. Las deficiencias inmunes de la respuesta inmunitaria innata. Vamos a tocar estas 4 enfermedades principalmente, donde la más importante para ustedes es la enfermedad granulomatosa crónica. Es bastante rara, pero es una enfermedad modelo de granulomas. Entonces es muy importante saberla. El ligado al cromosoma X, por ende, como siempre, va a ser el paciente joven masculino. Es un defecto dinucleótido de dinicotinamida y adenina fosfato o NADPH oxidasa. 2/3 inician síntomas en el primer año de vida con infecciones, dermatitis, dificultad de crecimiento. Neumonía es una de las manifestaciones más comunes con Staphylococcus aureus, Aspergillus, Burkholderia cepacia y gram negativos entéricos. Abscesos Forsterratia marcescens. En general son microorganismos intracelulares que no pueden ser fagocitados. También, como no pueden ser fagocitados, se generan estos granulomas que pueden obstruir diferentes tractos. Se cree que al menos cuando no se utiliza el tratamiento definitivo, como el trasplante de médula ósea, se puede utilizar el interferón gamma para tratar de estimular la respuesta radicales de oxígeno y tratar de mejorarla y que se pueda destruir esos microorganismos, pero el mejor tratamiento es un trasplante de médula ósea. Entonces esto es lo que sucede. Como vemos, el oxígeno se tiene que convertir a anión superóxido para poder entrar a toda la cascada de superóxido dismutasa, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso. Esto es importante porque esta es la manera en que cuando se forma el fagolisosoma se destruye el microorganismo. Entonces, cuando no hay NADPH oxidasa o está reducida, no se puede generar esta cascada y por ende, cuando se fagocita el microorganismo no se puede destruir y esto genera una continua estimulación que sigue trayendo más leucocitos y en vez de destruirlo lo que hacen es como aislar el microorganismo al menos y esto genera los granulomas. Uno de los test que es muy preguntado en examen para diagnosticar esta enfermedad es el azul de tetrazolo nitrado, en la cual el azul de tetrazolo nitrado, que contraintuitivamente es amarillo al principio, se reduce a forma SAN, que es azul, dentro de las células, después de
em, después de que los reactivos de oxígeno se generan. Por ende, como pueden ver, cuando se pone el NBT o el azul de tetrazono nitrado, inicialmente amarillo, si las células fagocitan eso, en el fagolisosoma, cuando se genera el oxígeno y disminuye el pH, se genera, se cambia en azul y después se coloca un, se lisan las células y cuando se lisan todo ese azul sale al resto del tubo y eso es lo que se mide. Sin embargo, hay otro test que es el test de dihidrorrodamina en la cual se utiliza el peróxido de hidrógeno y la presencia de peroxidasa. Este test es exactamente igual, solamente que se mide, como podemos ver aquí, más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este test, si un paciente sale positivo en ambos tests, o sea, tiene de manera normal tanto el azul de tetrazono nitrado como el test de dihidrorrodamina, básicamente no hay ninguna, es una enfermedad granulomatosa crónica clásica en la que hay un déficit de NADPH oxidasa. Sin embargo, sin embargo, si este test saliera positivo y el azul de tetrazono nitrado está normal, quiere decir que el déficit nada más es de mieloperoxidasa, que también puede ocurrir. Entonces, este test es muy bueno para distinguir entre enfermedad granulomatosa crónica por NADPH oxidasa y entre mieloperoxidasa, porque se estudian diferentes enzimas en la cascada de las especies reactivas de oxígeno. Chiediac-Higashi es una enfermedad autosómica recesiva en la cual hay una mutación en el gen LIST que funciona en el tráfico lisosomal de todas las células, por ende no solamente los linfocitos están afectados, sino también están afectados los linfocitos, los neutrófilos, las plaquetas. Son pacientes que lamentablemente, por ejemplo, ni siquiera pueden mover los gránulos de melanina y tienen albinismo, como se ve aquí abajo a la derecha, y se diagnostica por un test genético. Necesitan trasplante de médula ósea y estos pacientes lamentablemente tienen muchos síntomas de muy temprana edad y muchas complicaciones. Esto es un paper de 1982, donde en el pueblo de Pregonero, en Táchira, describieron por un founder effect una gran prevalencia de esta enfermedad eh, eh, en este pueblo. Ahora, la deficiencia de adhesión de leucocitos, también una enfermedad donde se integran varios otros temas, como puede ser inflamación, en la cual hay un problema de la inmunidad innata porque las integrinas que se utilizan para la migración de los neutrófilos hacia el lugar donde, recordemos que cuando empieza la respuesta inmunitaria innata, hay una inflamación y se generan citoquinas, IL-8, etcétera, que hacen que ocurra una estimulación de la respuesta inmunitaria y una migración de estos neutrófilos para combatir de manera innata y primaria la infección, por ejemplo, que pudiera estar ocurriendo. Necesitan pasar por varios pasos como son el rodamiento, activación, adhesión y diapedesis. Sin embargo, la adhesión requiere del FA1, MAC1, por ejemplo, que son CD11A y B, que necesita una cadena común beta llamada CD18. Entonces, en la deficiencia de adhesión de leucocitos hay un déficit de CD18, entonces tanto el FA1 como el MAC1 no van a generar una adhesión adecuada y por ende los neutrófilos no pueden migrar a los lugares donde se les necesita. Por ende, estos pacientes tienen infecciones recurrentes donde no se genera pus. Los neutrófilos son uno de los principales elementos que se necesitan para generar pus. Tienen mala cicatrización y uno de los primeros signos que podemos ver es el retraso de la caída del cordón umbilical, por ejemplo. Se diagnostica por citometría de flujo, viendo una ausencia del CD18 y idealmente es tratado con un trasplante de médula ósea temprana antes de los 2 años de edad. Una deficiencia selectiva de células natural killer es bastante rara, pero puede ocurrir. Normalmente se ve en otras enfermedades como Wiskott-Aldrich, Chiediac-Higashi, en la cual también hay infectación de las células natural killer. Pero en general, si esto ocurre,
lo que hay es una predisposición a las bacterias intracelulares, tanto también como microorganismos virales y algunos tipos de cáncer. Now, en las deficiencias de la regulación inmunitaria, hay dos enfermedades grandes como la poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica y la desregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía y síndrome ligado al cromosoma X o IPEX. Una enfermedad muy rara, un caso en cada 90.000 a 200.000 y en ciertas poblaciones donde no hay mucho intercambio genético como la finlandesa, uno en 25.000. Es una clínica muy variable porque tiene muchísimas manifestaciones, casi todas malas lamentablemente. Hay un defecto en el gen regulador autoinmunitario aire que participa en la médula del timo. Recordemos que está la selección positiva en la corteza, en la cual se reconoce primero el complejo mayor de histocompatibilidad y luego negativa, donde se le van presentando antígenos propios y si tiene mucha afinidad son eliminados. Entonces el gen autoinmunitario aire participa en la control de expresión de antígenos propios en la médula o en la selección negativa. Entonces, como no se está realizando de manera correcta la selección negativa de las células T autorreactivas, estas células ahora autorreactivas van al cuerpo de manera sistémica y participan en infecciones de múltiples índoles. En general, estos pacientes tienen muchos autoanticuerpos y muchas enfermedades autoinmunes. Ellos se diagnostican de manera muy específica con unos anticuerpos omega, como se pueden ver ahí, la triada de Whittaker y en general encontrando la mutación genética del gen aire. La triada de Whittaker es pacientes que tienen candidiasis, hipoparatiroidismo y deficiencia adrenocortical. Entonces, básicamente, si tienen un paciente en la sala de medicina interna que se está presentando con candidiasis, hipoparatiroidismo y de insuficiencia adrenocortical, tendrían que pensar que puede ser posiblemente que sea un paciente con este tipo de afección. Ahora, por IPEX, es un paciente, son pacientes con ligado al cromosoma X, la alteración genética. Se presenta mayoritariamente en el primer año de vida. Está caracterizada por una mutación en FOXP3 que participa muchísimo en los linfocitos T regulatorios. Entonces, por ende, al haberse afectado los linfocitos T regulatorios, va a haber muchas manifestaciones autoinmunes, problemas en tracto gastrointestinal, piel, endocrino, hematológico, etc. Muchísimas. En general, estos pacientes necesitan también trasplante de médula ósea y son pacientes muy mórbidos, tienen muchísimas manifestaciones, lamentablemente. Ahora vamos a hablar de manera general de la autoinmunidad. En general, se puede considerar que son fracasos de los mecanismos de la tolerancia inmunitaria, que ustedes van a tener una clase solamente de eso. Células T o anticuerpos que reconocen antígenos propios, pueden ser en órganos específicos como pueden ser manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, específicamente de órganos. Puede ser la tiroiditis Hashimoto, en la cual hay autoanticuerpos y células helper tipo 1, en las cuales están destruyendo la glándula tiroides. Pues son enfermedades específicas. O la enfermedad de Graves, en las cuales hay anticuerpos estimulantes que estimulan los receptores en la glándula tiroides. Ahora también hay enfermedades sistémicas, como puede ser que los autoanticuerpos, por ejemplo, en el lupus, genera complejos antígeno-anticuerpos de hipersensibilidad tipo 3, que vamos a ver al final, y esta deposición genera problemas en todo el cuerpo, básicamente, y múltiples manifestaciones. Las enfermedades autoinmunes en general son muy genéticas. Se encuentran muchas de las veces relacionadas con cambios genéticos en los complejos mayores de compatibilidad. Por ejemplo, tener el alelo HLA-B27 aumenta el riesgo de espondilitis anquilosante hasta 90 veces. Los genes implicados, como estamos hablando, por ejemplo, en aire y FOXP3, perder estos genes que genera directamente una alteración en cómo se generan los linfocitos T regulatorios,
o cómo se regula la creación de los linfocitos T en general, genera muchísimas afectaciones autoinmunes. Y también el sexo femenino en general es mucho más, tiende a tener mucha más incidencia de enfermedades autoinmunes. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. El medio ambiente también se cree que puede afectar muchísimo la presentación de enfermedades autoinmunes. En general, creo que lo que se puede hablar es que los pacientes pueden tener o una suficiente afectación genética como para desarrollar enfermedades autoinmunes por su cuenta. Por ejemplo, tener una mutación del gen aire de por sí va a causar que tengan enfermedades autoinmunes. Como puedes tener pocas mutaciones genéticas que si están de manera retada de manera muy fuerte por un medio ambiente, por ejemplo, una microbiota muy particular que se genera en alguna parte del mundo, entonces estos pacientes con una pequeña probabilidad genética, pero mucho ambiental, termina también generando enfermedades autoinmunes. También está el fenómeno del mimetismo molecular, en la cual, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones por patógenos, por ejemplo, como el Streptococcus del grupo A o fiebre aromática, generando anticuerpos contra el Streptococcus del grupo A, después pueden tener antígenos similares a esos antígenos del Streptococcus del grupo A y reacciona contra antígenos propios. O el síndrome de Dessler, que recuerdo mucho lo preguntaban en medicina interna, en clínica B, donde yo hice clínica con el doctor David. Son cuando hay un infarto del miocardio, se liberan todos esos antígenos que normalmente están resguardados dentro de la célula y nuestro cuerpo los reconoce, genera anticuerpos contra ellos y después genera una propia inflamación contra nuestros células del corazón y por ende genera una enfermedad autoinmune. Muy interesante, cuando estos autoantígenos son inyectados, por ejemplo, en el timo directamente, se ha visto que se genera una tolerancia y más bien no se ataca esos mismos autoantígenos. En cambio, cuando se inyecta en tejido o linfocitos maduros, sí lo hace. Entonces, esto habla de cómo el sistema inmunitario puede ser manipulado para tanto generar una reacción como generar tolerancia respecto a un antígeno. También van a tener una clase de tolerancia, si mal no recuerdo, completamente sobre la tolerancia inmunitaria. Ahora vamos a hablar de algunas enfermedades específicamente autoinmunes. Por ejemplo, la tiroiditis Hashimoto, en la cual hay una destrucción de la glándula tiroides. Podemos ver aquí cómo están normalmente los coloides y las glándulas de manera normal, perfectamente. Vemos aquí rosado con las células alineadas de manera correcta y aquí podemos ver un cúmulo de células linfoides moradas, que son los linfocitos básicamente, en cúmulos linfoides y centros germinales que están invadiendo y atacando lo que es la célula, que ven aquí cómo están los folículos tiroideos, básicamente como apretados entre los folículos germinales. Entonces, esto puede ser una enfermedad que ustedes van a ver muchísimo, súper común, en la cual hay una destrucción de la glándula y, por ejemplo, en pacientes con cáncer que tienen inhibidores de PD-1 o CTLA-4, que son coestimuladores negativos de la respuesta inmunitaria, que en el cáncer nosotros de repente nos gustaría inhibir para aumentar la respuesta inmunitaria. Cuando se aumenta la respuesta inmunitaria, uno de los efectos adversos a veces es que los pacientes generan tiroiditis Hashimoto. Diabetes tipo 1 es también una enfermedad bastante común, muy mórbida, afecta muchísimo a los pacientes. Los pacientes que tienen alelo en genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, DR4, DQ8, son de alto riesgo. Pueden tener distintos estadios en los cuales hay anticuerpos, pero todavía no se han generado los síntomas. Hay anticuerpos, todavía tienen afectación en la glicemia o azúcar en sangre, pero todavía no tienen diabetes. Y cuando el estadio 3, cuando tienen diabetes y síntomas. Mientras más anticuerpos presenten, más severo puede ser. Y en general son activación de los linfocitos T citotóxicos y destrucción de la glándula por hipersensibilidad tipo 4, también hipersensibilidad tipo 2, como vamos a hablar al final, y son pacientes con manifestaciones muy tempranas de diabetes y muy severas.
los pacientes pueden fallecer de esto si no se tratan de manera correcta con insulina. Miastenia gravis es otra enfermedad clásica en las cuales hay una producción de anticuerpos que destruye las placas motoras que ustedes estudiaron en fisiología, donde llega la acetilcolina y permite que se cree el potencial de acción. Entonces, esos anticuerpos van a atacar esa placa, van a destruirla y por ende la acetilcolina no va a poder ejercer su efecto. ¿Cómo se trata con esto? De dos maneras. Uno, se trata de aumentar la cantidad de acetilcolina que está disponible para que haga un mayor efecto. Eso se hace con los inhibidores de acetilcolinesterasa y también se busca reducir la producción de los anticuerpos que destruyen la placa motora, sea con esteroides o sea removiendo los anticuerpos de la sangre con plasmaféresis. Lupus, que es la enfermedad insignia autoinmune, es una etiología genética porque pacientes que tienen familiares con esta enfermedad tienen un riesgo hasta 25 veces mayor. Son autoanticuerpos que se producen contra material genético, que puede ser múltiple, ADN, histonas, etcétera. También contra factores de coagulación, eritrocitos. Tienen múltiples manifestaciones sistémicas como fiebre, artritis, erupciones cutáneas. También pueden generar anemias hemolíticas, reducción en las plaquetas como trombocitopenia. En la gran mayoría de las veces por hipersensibilidad tipo 3, complejos anticuerpos que se depositan en el endotelio, activan el complemento, se genera C3A, C5A, que continúa una cascada que genera inflamación y vasculitis. Vasculitis es el nombre para la inflamación de los vasos sanguíneos. Es una enfermedad muy común, muy nociva y se diagnostica primariamente con un screening con un anticuerpo antinuclear, pero después se hace dos anticuerpos más específicos como el anticuerpo de DNA de doble cadena o el anticuerpo anti-Smith. Esta foto es de el típico eritema malar que no respeta el sulco nasolabial y vemos que continúa de la nariz hasta todo el surco nasolabial entre la nariz y la boca y llega por todo inferior infraorbital aquí. Esclerosis múltiple, también una enfermedad autoinmune muy genética, donde se ataca la mielina, que es lo que recubre los nervios y nos permite tener potenciales de acción que vaya de manera rápida, por ende cuando se destruye por células linfocitos TCD4 T reactivas, se genera destrucción de esta mielina y los pacientes tienen problemas nerviosos. Se trata en general con inmunosupresión súper fuerte. Muchísimas cosas se han buscado que predispone para esclerosis múltiple, pero lamentablemente no hemos encontrado la causa per se. Aquí podemos ver las placas donde se ve la destrucción de la mielina en una resonancia magnética cerebral. La artritis reumatoide, una enfermedad también sistémica, autoinmune, en la cual hay destrucción de anticuerpos contra la citrulina. Se hace screening de esta enfermedad con el factor reumatoideo, que es una IgM que reconoce la porción FC de una IgG, que está elevado en pacientes con artritis reumatoide. Es muy común, pero pacientes sin artritis reumatoide también puede tener esto. Entonces, hacemos un segundo test que se llama anticuerpos anticitrulina, que normalmente también están elevados en estos pacientes. Esta foto que podemos ver es una típica desviación de ulnar, porque, bueno, ustedes ya todos vieron anatomía, es una desviación ulnar de los dedos hacia la ulna y aparte podemos ver una subluxación, que es, vemos como la articulación metacarpofalángica aquí termina y después de manera abrupta cae el dedo, ¿verdad? Esto es una subluxación de la articulación y es típico de la artritis reumatoide. El tratamiento de las enfermedades autoinmunes se puede hacer de manera muy sistémica con corticosteroides e inmunomoduladores, que no hace falta que toquemos hoy, pero también se puede hacer de manera específica. Por ejemplo, supongamos que sabemos que esta enfermedad autoinmune está causada específicamente porque las células B están causando problemas. Hay anticuerpos monoclonales que están directamente dirigidos hacia reducir las células B. No hace falta también reducir las células T
cuando están funcionando de manera correcta. Entonces, cada vez estamos buscando hacer terapias que si logramos encontrar exactamente cuál es el problema de la enfermedad autoinmune, no necesitamos aplacar todo el sistema inmune, porque cuando lo hacemos estamos más predispuestos a infecciones, también a problemas, sino que tratamos de encontrar qué es el origen del problema y atacarlo directamente. Aquí podemos ver como por ejemplo rituximab, que es un anticuerpo dirigido hacia CD20, que es un marcador de un linfocito B, reduce los linfocitos B, y como hablamos que es una enfermedad donde circula, por ejemplo, los anticuerpos anticitrulinados y se genera hipersensibilidad tipo 3, mejora muchísimo la actividad de la enfermedad. Y por último, las hipersensibilidades van a tener una clase de cada una. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la hipersensibilidad tipo 2. La tipo 1 es en la cual hay una sobreproducción de IgE que sensitiza a un mastocito y se generan alergias. Esto es un mecanismo muy importante en las rinitis alérgicas, asma y en anafilaxis. Luego está la tipo 2, que es la siguiente clase que yo voy a dar el 8 de abril, en la cual la IgG se une a antígenos que están en células o en membranas y genera una destrucción directa. Esto también puede ocurrir en alergias a drogas, también puede generar la destrucción directa de células, por ejemplo. Está la tipo 3, en la cual el antígeno, la diferencia entre la 2 y la 3 es que el antígeno es soluble. Entonces, el anticuerpo en cuestión se une al antígeno que es soluble, circulan por la sangre y forman lo que se llama un complejo antígeno-anticuerpo, que se puede depositar en los vasos y por medio del mismo receptor común de los anticuerpos activa todas las respuestas que ya ustedes habrán hablado sobre defensa contra infecciones y por ende también causa enfermedad. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4 puede tener tres tipos de hipersensibilidad. La más clásica, que es la tipo 1, en la cual hay un linfocito T tipo TH1, hay activación de macrófagos y es la respuesta por excelencia para dermatitis por contacto y para también eliminar la tuberculosis, en la cual hay una activación de macrófagos, interferón gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Después está la hipersensibilidad tipo 4 con células TH2 en las cuales hay una producción de IL4 y IL5 y la célula efectora es la activación de los eosinófilos. Esto también ocurre muchísimo en asma crónica, también rinitis crónica y otras enfermedades alérgicas. Y por último también está cuando la célula T citotóxica se une a antígenos que están en células y causa citotoxicidad directa. Esto es muy común en la dermatitis por contacto. De nuevo, van a tener una clase de cada una de estas. Entonces, las conclusiones que quiero que recuerden mucho es que de repente si un paciente está teniendo 4 infecciones del oído al año y sabemos que es por bacterias encapsuladas, pensemos que de repente no es normal, que de repente lo que tiene es una deficiencia de la inmunidad tumoral, de anticuerpos, y no es muy descabellado querer hacer, a la medida de lo posible, una investigación de si el paciente de repente tiene los niveles de inmunoglobulina altos, de repente tiene una inmunodeficiencia variable común. De esa misma manera, lo mismo con la neumonía y las infecciones por senos paranasales, que son todos por bacterias extracelulares. De misma manera, si el paciente está teniendo infecciones muy severas intracelulares por virus, por hongos, no responde bien a antibióticos, de repente pensemos, mira, de repente tiene el paciente una deficiencia de la rama celular también. Es muy típico que ustedes van a ver que cuando un paciente, por ejemplo, se presenta con pérdida de peso, candidiasis, ustedes van a pensar en inmunodeficiencia. Lo más probable en un paciente adulto en HIV, VIH, y van a hacer ese test. Entonces, teniendo todas estas cuestiones en mente, les va a ayudar al futuro como médicos. Como siempre, darle las gracias a la doctora Diana, mi primera mentora, la quiero muchísimo. Me abrió las puertas a inmunología, también a la investigación que hice allá en el Instituto de Biomedicina, a la doctora Marisol Pocino,
mi jefa de cátedra cuando fui preparadora, todas las profesoras de la cátedra que recuerdo con mucho cariño también. Y les dejo esta foto, yo soy de Margarita, y les quería dejar esta foto del farallón de Pampatar con una vista a las salinas de Pampatar, donde mi esposa vive al ladito. Y por último, aquí les dejo mi nombre, mi email. Cualquier duda que tengan me pueden escribir sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Nos vemos pronto para la segunda clase.